Las apariencias engañan. Historia basada en un hecho real. Quisiera que escucharan algo que les tengo que contar, y ha sido muy difícil para mí animarme a compartir con todos ustedes. Y es que en ocasiones las personas se llegan a obsesionar y a aferrar con todas sus fuerzas a quien creen amar. Pero definitivamente no es amor. Y eso es algo que Fabián nunca entendió. Viví durante largos años en tranquilidad, en un pueblo como los lugares donde radican ustedes. La gente se conocía la una a la otra, y los vecinos solían ser muy amables. Cuando había algún problema, comúnmente se reunían para buscar la manera de apoyar a quien lo necesitaba en esos momentos. Realmente eran personas que valía la pena conocer. En ese tiempo vivía con mi mamá y mis hermanos, pero con el paso del tiempo, yo tuve la necesidad de sentirme amado y acompañado. Entonces fue aquí donde inicié varias relaciones con algunas mujeres, donde al final pude decidirme formar una familia con quien consideré la chica adecuada. Para ese tiempo yo tenía 25 años, pero la gente decía que parecía de 20. En realidad no aparentaba la edad que tenía, y la mujer que ya era mi esposa tenía 18 años. Nos veíamos muy jóvenes, de la misma edad. En nuestra vida juntos pasamos pruebas de todo. Yo no sabía lo difícil que era vivir en pareja, porque no es lo mismo cuando estás en un noviazgo. Por esa razón, comenzaron a surgir las diferencias entre Rosy y yo. Con todas estas dificultades, decidimos continuar con la vida en pareja. Pero por extrañas razones de la naturaleza, no podíamos tener hijos. Bueno, eso al principio fue un factor clave para el declive de la relación. Pero con el paso de los días, yo le dije a Rosalía que quería trabajar muy duro para someternos a un tratamiento y así poder concebir al hijo que tanto anhelábamos tener. Hasta aquí espero no haberlos aburrido contándoles una parte de mi historia, pero enseguida viene lo escalofriante de este relato. Y lo describo de esta manera, porque desde ese entonces tuve muchas pesadillas y no volví a sentir la vida de la misma forma. Necesité demasiada ayuda y por poco pierdo a mi familia. Todo comenzó un sábado. Lo recuerdo muy bien, porque me encontraba de regreso a mi casa. Para ese entonces yo trabajaba en una tienda del mercado, llevando todas las cuentas. Al dueño le gustaba mi desempeño en el trabajo. Entonces, conforme pasó el tiempo, logré incrementar mi sueldo para vivir sin preocupaciones por el pago de las cuentas. Ese día, que ya eran las 4 de la tarde, iba en el autobús y me bajé en una esquina del centro del pueblo. Yo tenía que caminar todavía 30 minutos para llegar a mi humilde casa. Pero como ya estaba acostumbrado, eso no me importaba. Utilizaba mis audífonos para ir escuchando música y no sentir la fatiga en el trayecto del camino, porque sí era muy largo, y los taxis no querían llevarme, porque aún no estaban pavimentadas las calles. Eso ocasionaba que los autos tuvieran dificultad para usar los caminos que, por lo regular, estaban llenos de piedras y lodo por la temporada de lluvias. Pero justamente en esa tarde, sucedió algo que cambiaría mi vida para siempre. Porque mientras me acercaba caminando a mi casa, por mi descuido choqué con un muchacho que venía también de frente. «Discúlpame, no te vi, venía distraído», le dije. El chavo me sonrió, diciendo que no había cuidado, que él tampoco se fijó cuando iba caminando. Era un chiquillo como de 18 años. Tenía el pelo negro, medio chinito, y era de cuerpo esbelto. Alto, como de 1,75,
a comparación de mi estatura, que es de 1,60. Me quedó mirando sin decir nada por unos segundos, situación que me puso incómodo, porque me sentía muy extraño. Luego le dije, me tengo que ir, otra vez discúlpame, y seguí mi camino. Sentí que el muchacho permanecía aún de pie, en el mismo lugar sin moverse, y justo cuando volteé la cabeza, yo tenía razón, él seguía ahí. Y cuando lo miré, formó una sonrisa en su rostro, haciéndome seña de saludo con una de sus manos. No le di importancia a aquel muchacho tan extraño, aunque se veía diferente a los demás chicos de su edad. Su piel estaba muy blanca. Casi podía jurar que había usado algún polvo de maquillaje. Y lo digo porque veía a mi esposa cómo lo utilizaba por las mañanas. Me fui un poco confundido con ese encuentro, tanto que el poco tiempo que me faltaba por recorrer para llegar a mi casa, no se me quitaba de la mente su expresión facial. Algo coqueta, como lo hacían las mujeres cuando les gusta algún chico. Pensé en muchas tonterías que no tenían coherencia ni tampoco sentido. Quise olvidar lo sucedido y me recosté un rato en mi cuarto. Minutos después, Rosalía me llamó para comer. Había preparado un delicioso mole verde, como el que comemos aquí en México, con carne de puerco. Ella tenía un buen sazón, y la comida le quedaba riquísima. Estando en la mesa, degustaba la comida, pero después no supe por qué recordé a cada momento a aquel muchacho. En verdad me había causado una gran impresión. Tal vez fue su manera de mirarme, tan extraña que hasta cierto modo me dio algo de miedo. Pero ya no quise seguir dándole importancia, y cuando terminamos, le dije a mi esposa que nos sentáramos a ver unas películas para descansar un rato. Pasamos un momento muy ameno. Hacía tanto tiempo que no teníamos una convivencia de esa manera, tan sana y sobre todo sin peleas. Los dos pensamos lo mismo, así que decidimos salir por la noche a cenar, en un pequeño restaurante que estaba justo en el centro del municipio, como a 50 minutos de nuestra casa, yendo en taxi. Le pedí a uno de mis primos que vivía justo a la vuelta de mi casa, que me prestara su motoneta. Entonces, en ese transporte nos fuimos, obviamente con todas las precauciones, por ser de noche. Llegamos hasta el centro. Había mucha gente comiendo en puestos de tacos y hamburguesas. En esos momentos, Rosalía dijo que se le antojaba comer pizza. En ese entonces olvidamos lo del restaurante y en un pequeño local nos sentamos a ordenar para los dos. La noche estaba despejada de nubes, a pesar de ser el mes de junio, cuando caen torrenciales aguaceros. Pero, de repente, justo cuando nos sirvieron la pizza que ordenamos, miré que la persona que nos atendió era el mismo joven que había mirado en la calle por la tarde. Cuando me vio me dijo, ¡qué grata sorpresa! Entonces Rosalía preguntó si ya nos conocíamos. Mi nombre es Fabián. Se sentó en la mesa con nosotros, pero miré que era uno más de los empleados de aquel local de pizzas. Sentí algo de incomodidad, porque ese chico tenía algo que no me convencía. Era como si no soportara su presencia. Más sin en cambio, creía que a mi esposa le había parecido todo lo contrario a mí, porque hasta lo invitó a compartir la mesa con nosotros, cuando el muchacho ya se había desocupado. Ella comenzó a charlar durante un rato con el chico, y no sé por qué no me puse celoso. Al contrario, parecían dos amigas que estaban platicando. Y es que la verdad, desde ese momento miré que Fabián no tenía gusto por las mujeres. Más bien se notaba un poco femenino, por su forma de hablar y expresarse. Al saber que no tenía de qué preocuparme por mi esposa, Fabián comenzó a frecuentarnos en nuestra casa. Él venía de manera constante a comer con nosotros,
porque decía que se había mudado al mismo pueblo, pero que vivía justo en el centro, por donde se encontraba el auditorio de la comunidad. El chico era demasiado acomedido. Ayudaba en cualquier cosa. Si Rosalía estaba cocinando, él se ofrecía a poner la mesa y así. De este modo se fue ganando la confianza, principalmente de mi esposa. Pero debo confesar que cuando estaba solo conmigo, sentía que intentaba coquetearme de algún modo, porque en varias ocasiones se me acercó demasiado al cuerpo, pensando que trataba de besarme. Como ya se había hecho muy amigo de mi esposa, no quise contarle nada para no generar algún problema. Ella al parecer lo estimaba, y obviamente ya nos había confesado su preferencia sexual. Pasaron los días, las semanas y unos meses, donde todo estaba hasta cierto modo tranquilo. Rosalía estimaba demasiado a Fabián, que un día le propuso que se quedara a vivir con nosotros. En esos momentos yo me molesté mucho, porque ya no podía tomar una decisión que implicaban demasiadas cosas. Invitar a alguien más a compartir la casa iba a generar problemas, y créanme que no me equivoqué con ese pensamiento. Será solo por un tiempo. Acaban de correr del cuarto que rentaba, decía mi esposa, conmocionada por la situación de Fabián. Yo le respondí que no estaba bien que entrara a nuestra casa para quedarse a vivir, pero quizás podíamos ayudarlo a buscar otro lugar en donde pudiera instalarse. Ella insistió mucho para que le permitiera quedarse durante unos días, y como se había encariñado con él, no pude oponerme, pero le aclaré que solo serían por unos días hasta que pudiera mudarse a otro lugar. A partir de ese momento comenzaron los problemas. Yo me sentía algo sofocado, porque ya me había dado cuenta de sus intenciones conmigo. Fabián no comprendía que no iba a poder corresponderle, porque a mí sí me gustaban las mujeres. Pero una noche, todo se salió de control. Cuando llegó de sorpresa, en el momento en que estaba viendo una película. Me tapó los ojos por detrás, y aunque le dije que por favor no me molestara, sentí que no quería dejarme en paz. «Basta, Fabián», le dije alterado, pero él quitó sus manos de mis ojos, rodeó el sillón donde estaba sentado, e intentó acercarse a mí para darme un beso por la fuerza. «¿Qué te pasa, estúpido?», le dije, dándole un fuerte golpe en la cara. Fabián cayó al piso con el labio partido, y en esos momentos fue llegando mi esposa, que había salido a visitar a su mamá. Al ver nuestra discusión, corrió de inmediatamente a levantarlo del suelo. «¿Pero qué te pasa?», me dijo muy enojada. Yo no le pude contestar nada, porque en realidad estaba dudando de que me creyera. Sin embargo, cuando Fabián se estaba levantando del suelo, se acercó a mí y con una furia que salía de sus ojos, me dijo: «Te vas a arrepentir». Rosalía intentó detenerlo para preguntarle lo que había pasado, pero Fabián estaba tan enojado que se fue de la casa sin decir nada, mientras yo le decía a mi esposa: «Siéntate, tenemos que hablar». Ella al momento había ignorado por completo mis palabras, y eso ocasionó que yo sintiera una rabia y coraje, al sentir que le importaba más su amigo homosexual. Le conté todo lo que sentía con la presencia de Fabián, hasta ese vergonzoso momento. Pero mientras iba relatando lo sucedido, miré en los ojos de Rosalía que no quería creerme, porque le tenía mucho cariño a su amigo. Sin embargo, después de haber terminado y contar cada detalle de lo sucedido, a ella no le quedó remedio que confiar en lo que estaba diciendo. Después de todo, ella sabía muy bien que Fabián era gay. A partir de ese entonces, comenzaron a suceder cosas raras en la casa. Extraños olores a podrido inundaban la atmósfera de mi hogar,
y aunque limpiábamos a cada rato, seguía oliendo bien feo, sobre todo como a las 3 de la tarde en adelante. Llamé varias veces al señor de plomería para que revisara las tuberías de drenaje, pero todo estaba en orden. Sin embargo, un día cuando me levanté, en sí ya no soporté más ese horrible olor y comencé a revisar por cada uno de los rincones. En ese momento, no sé cómo me acerqué a donde estaba la cocina. Junto al fregadero ahí había 2 puertas grandes, donde Rosalía guardaba unos trastes, como ollas de peltre. Pero de ese mismo rincón salió ese olor horrible que no podía contener, pero que debía averiguar de qué se trataba. Cuando abrí las puertas, salió como una especie de corriente de aire. Luego quise vomitar de lo espantoso que olía, y ahí adentro había algo hasta el fondo. Corrí por mi teléfono celular para alumbrar con la lámpara, y mi sorpresa fue tan grande cuando vi en el interior el cadáver de 2 gatos muertos de color negro. Estaban atados de las 2 patas y se notaban signos de tortura. Quise sacarlos, pero estaban en proceso de descomposición, y el olor para mí era intolerable. Sin embargo, en esos precisos momentos, se me vino a la mente la imagen de Fabián, aunque nunca supe por qué. Le grité a mi esposa para que me ayudara a recoger los animales y a echarlos en una bolsa negra para la basura. No obstante, ella nunca apareció. Es más, creo que no se encontraba dentro de la casa, porque cuando la busqué, no respondió a mi llamado. Entonces recogí los cadáveres, tapándome la nariz con un cubrebocas. Durante esos segundos, aguanté la respiración lo más que pude para limpiar toda la cocina y eliminar ese olor fétido que me provocaba vuelcos en el estómago. Tiempo después me recosté por unos segundos en mi cuarto. Estaba a punto de quedarme dormido, cuando de pronto escuché que sonó algo en el suelo. Era como si un cristal se hubiera roto. Entonces salí de mi cuarto para ir a revisar de dónde pudo haber venido aquel ruido. Y para mi sorpresa, justo dentro de la cocina, ahí estaban 2 gatos caminando por el fregadero, idénticos a los cadáveres que había tirado a la basura. Me miraron con 2 ojos brillosos y dieron un maullido que me llegó hasta el fondo de uno de mis oídos. Luego se echaron a correr por toda la casa, y lo más increíble fue que nunca los encontré por ningún lado. Creo que me estaba volviendo algo loco. La imagen de Fabián no se me quitaba de la cabeza. Entre más lo recordaba, sucedían cosas demasiado extrañas, que hasta cierto punto pensé que eran fuera de lo normal. Aunque les confieso que yo no creía en nada de cosas de terror, en apariciones y demás. Pero en esa ocasión, mi pensamiento ya estaba cambiando, y podía tener otra opinión al respecto. «¡Malditos gatos!», exclamé molesto al ver que no podía encontrarlos. Pero en ese instante, apareció Rosalía con una bolsa llena de compras. Me miró con cara de sorpresa, preguntándome qué estaba sucediendo. Yo solo le respondí: «Entraron unos gatos a la casa y no los encuentro». «¿Cuáles gatos, cariño?», preguntó al final. Ya no quise darle explicaciones. Después de eso le comenté sobre el extraño olor fétido que ella no alcanzaba a percibir. Minutos después nos sentamos a la mesa para comer lo que se había preparado, pero noté a mi esposa muy extraña, como seria conmigo. Casi no me dirigía la palabra y era muy cortante cuando le intentaba hacer la plática. Obviamente yo sabía la razón de su molestia. Entonces, al ver su actitud, la verdad que ya no me aguanté más, y entonces le comencé a reclamar. «Estás así por tu amiguito, ¿verdad? Estás imaginando. Solo estoy cansada. Pues a mí no me vas a engañar. Ya te dije cómo se comportó conmigo,
y aún así lo estás considerando demasiado. Me levanté de la mesa furioso. Creo que exageraste demasiado las cosas, me dijo, dándose la vuelta para ir a la cocina. En esos momentos yo me sentí algo incómodo y también muy decepcionado por la actitud de Rosalía. A pesar de haberle dicho lo ocurrido, ella prefería considerar a su amiguito, quien se me había insinuado de otra manera. Y aunque yo intenté que mi esposa me comprendiera, veía que ella no estaba de acuerdo en lo que yo pensaba. Pues ahí empezaron varios problemas entre nosotros. Veía que nunca estaba en la casa cuando yo llegaba de trabajar. Le hablaba por teléfono, pero no contestaba mis llamadas, ni tampoco mis mensajes. Pero un día, cuando sucedió lo mismo, que no la encontré en casa, me fui para la calle a comer algo, porque tenía mucha hambre. Y en esos momentos, miré a lo lejos en un local de tacos a Rosalía que estaba con alguien, pero no identifiqué a la persona. Entonces me acerqué un poco para ver más con detenimiento, y me di cuenta que estaba con Fabián muy alegre. No podía creerlo, después de lo que había pasado entre nosotros. Enojado me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo ahí. Pero ella, en vez de reaccionar de la manera en que esperaba, solo me respondió: «¿Pues no estás viendo?», y siguió comiendo, muy a gusto con su amiguito. Intenté en recurrentes ocasiones hablar con ella sobre mi sentir con respecto a la relación que llevaba con Fabiana, pero ella no me daba ninguna respuesta. Sentía que había dejado de quererme, o quizás Fabián tenía mucha influencia sobre la actitud de Rosalía conmigo. Con el paso de los días, todo fue empeorando. Las peleas en nuestra relación eran de manera recurrente, y hubo una ocasión que ella se alteró demasiado y terminó golpeándome. Yo, por supuesto, me contuve todo el tiempo, porque era incapaz de lastimar a una mujer, mucho menos tratándose de mi esposa, porque yo aún amaba a Rosalía, aunque ella no se diera cuenta. Una noche, llegando de trabajar, la encontré sentada en el sillón mirando televisión. Le dije: «Ya llegué», pero ella me ignoró por completo. Esperaba que me diera de cenar, porque tenía demasiada hambre. Y cuando le pregunté si había hecho algo de comer, no supe qué pasó, que Rosalía se alteró demasiado y comenzó a decirme: «Yo no soy tu criada, sírvete tú». Al escuchar sus palabras, me dolieron tanto que decidí salirme de la casa para refugiarme en un pequeño bar que abrieron en la salida del pueblo. Me quedé ahí bebiendo hasta la medianoche. Tenía una sensación de tristeza, porque no entendía el comportamiento de mi esposa. Era más que obvio que ella ya no estaba a gusto con mi presencia, y aunque me costaba reconocerlo, al fin logré tomar la decisión de hablarle sobre lo que estaba sintiendo para pedirle que tomara una decisión. Sin embargo, cuando miré la hora en mi celular, eran exactamente las 12:15 am. Ya había bebido demasiado, pero aún sentía que podía caminar para llegar hasta mi casa. En esos momentos, alguien me detuvo del brazo, y al levantar la mirada, era como un señor de 45 años. Tenía aspecto de campesino, porque traía un sombrero de paja, huaraches y un cotón, tipo poncho que usaban antes las mujeres para taparse del frío. El señor se acercó y me dijo: «Espera un segundo». Yo lo volteé a ver desconcertado, pero como ya estaba medio borracho, entonces esperé por cortesía para saber qué se le ofrecía. Aquel señor se sentó en la misma mesa donde yo estaba bebiendo. Pedí una última copa de alcohol para escuchar lo que tenía que decirme. Pero antes, miré que le sirvieron un vaso de mezcal y de un jalón lo bebió todo hasta el fondo. «¿Está usted bien?»,
Le pregunté asombrado. Sí, no se preocupe. Solo es para soltar la garganta, me dijo. Bueno, déjame decirle que a usted ya lo trabajaron bien fuerte y lo tienen bien amarrado para que no se resista. ¿De qué me está hablando? No comprendo. Le echaron maldiciones, pues. Bueno, para que me entienda, le hicieron lo que llamamos nosotros la brujería. Eso es malo. Lo vienen trabajando con el que no es bueno, dijo totalmente convencido. Al principio no le creía nada, pero aquel señor me fue diciendo cosas que solo yo sabía, y justamente estaban pasando en mi relación con Rosalía. Y de esta manera, estando algo borracho, no sabía qué creer después de una hora de charla. Al final me dijo: ven a mi casa mañana. Está pasando el panteón, enfrente de los lavaderos, donde hay 2 cedros grandes. Al escuchar las palabras de aquel hombre, a la mañana siguiente fui a verlo hasta su casa. Ahí me mostró lo que me estaban haciendo y describió a los gatos que había encontrado en el mueble de la cocina. También me dijo todo lo que sucedía en casa, las peleas con mi esposa y el olor fétido que inundó la atmósfera. Todo eso el señor lo sabía muy bien, y después de haberlo escuchado, mi mentalidad cambió por completo. Al final de todo lo que me había dicho, él aseguró que nada era lo que parecía, y que todo venía siendo una mentira para tapar la verdadera realidad, como el sol con un dedo. No entendí exactamente sus palabras, pero también añadió al final que a partir de esos momentos iba a llevarme una gran sorpresa que quizás me iba a llevar tiempo superar. Me fui a casa después de haber pasado casi mediodía con el señor. Había olvidado decir que falté en esa ocasión al trabajo, pero como no me sentía muy bien, decidí regresar a mi casa temprano, como de costumbre. En el camino pensaba hacer las paces con Rosalía. Entonces compré un par de hamburguesas con papas, porque sabía que era su antojo favorito. Eran aproximadamente la 1 de la tarde. En el camino me detuve a comprar 2 micheladas, porque hacía demasiado calor. Y pensando en llegar a casa, para tratar de arreglar de la mejor manera las cosas. Cuando entré, todo estaba en silencio. Los trastes no se habían lavado, y estaba algo desordenada la sala de la casa. Dejé las hamburguesas en la cocina para ir a mi habitación a cargar mi celular. Pero cuando abrí la puerta de la habitación, dejé caer mi móvil de la impresión, el cual se rompió con el impacto, al mirar en la cama a Rosalía con su amigo Fabián, el que supuestamente era gay. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. En realidad ese chico no era homosexual, y todo este tiempo, ambos me estuvieron engañando. Con que no eras mariquita, ¿eh? Le dije a Fabián, con mis ojos llenos de furia. Cálmate, por favor, decía Rosalía. Me acerqué para darle un fuerte golpe a Fabián, que salió desnudo de mi casa. Rosalía estaba enredada en la sábana, y con la cabeza agachada, comenzó a suplicar que la perdonara. Pero al enterarme de la verdad, no quería que se me acercara. El amor que sentía por ella ahora se había convertido más que nada en odio y rechazo. Ella se levantó de la cama para arrodillarse ante mí. Me suplicó que la perdonara, porque según no sabía lo que estaba haciendo. Yo me alejé de la habitación para irme a encerrar en la cocina, y sentado en el comedor, comencé a llorar desconsoladamente. Sin embargo, en esos precisos momentos, miré justo arriba en la alacena donde estaba la despensa, un hilo rojo que estaba colgando. Lo jalé, y miré que salió un rollito de papel atado con ese hilo. Al principio sentí un pequeño ardor en las yemas de los dedos. Después desaté el hilo
Y mi sorpresa fue haber mirado mi propia foto, que tenía letras escritas y unos alfileres cruzados. Después de hallar esta fotografía, corrí hasta la casa de ese señor para mostrarle y que me explicara. Este me dijo que me habían hecho un trabajo de brujería para que lograra creer en una mentira. En realidad, Fabián no era gay como parecía, porque él y Rosalía eran amantes desde antes de que yo me casara con ella. Supe después, con ayuda de ese señor, que intentaron terminar con mi existencia porque deseaban quedarse con mi propia casa. Rosalía quería engañarme, que Fabián era gay, para que no sospechara que en realidad eran amantes. Después de descubrir todo, el señor, de nombre Rogelio, me ayudó a liberarme de esas malas energías que ya tenía encima de todo mi cuerpo, porque enfermaba todo el tiempo. No tenía dinero y a veces no me pagaban en mi trabajo. En mi casa podía sentir presencias por todos los rincones, pero eran más fuertes en el baño. Por eso dejé de bañarme diario, y lo hacía cada 4 días por las mañanas. La soñaba a ella y a Fabián de manera constante. Pero un día, el señor Rogelio de sorpresa llegó a mi casa. Me dijo que tenía algo bien importante que decirme, que se trataba de Rosalía. Debía tener cuidado con ella, porque ella estaba dolida por haberla corrido de mi casa y planeaba desquitarse conmigo de una u otra forma. Rosalía había fracasado con Fabián. Él comenzó a golpearla y le era infiel con muchas mujeres. Entonces mi exesposa quería volver conmigo de cualquier manera e intentó hacer que yo cayera en sus trabajos de brujería cuando me invitó un refresco y deseaba que yo lo tomara a fuerza. Recordé las palabras del señor Rogelio de no aceptar nada que viniera de ella, porque iba a seguir haciendo todo lo posible porque yo regresara con ella cuando estaba profundamente enamorado. Hasta la fecha no la he visto, pero hace 3 días por la mañana me mandó un mensaje para decirme que estaba enferma y si podía ir a verla a su casa. ¿Ustedes irían a verla? Aún no le he respondido el mensaje, pero créanme, aún no sé qué hacer. Les agradecería si me aconsejaran algo. Gracias.